Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Crossout es un juego gratuito de un futuro distópico donde se combina el shooter con la conducción, entregando un juego bastante curioso que debutó hace ya bastante tiempo. 6 años para ser exactos, y con el emergente mercado móvil en crecimiento decidieron llevar esa experiencia a nuestras manos, y por eso el día de hoy les hablaré de Crossout Mobile. El juego sigue la misma línea que su versión base, entregando una experiencia de combate automovilístico decente. No es espectacular, pero sí cumple con su cometido. Se nos ofrece una gama de personalización de nuestro vehículo bastante decente, donde podemos equipar armas, propulsores, defensas y demás artículos que mejoran el rendimiento y durabilidad de nuestros vehículos, y estos podremos acomodarlos como mejor nos parezca, creando verdaderos Frankensteins muy poderosos. El material los encontraremos en la senda de la victoria, un medidor de experiencia que al alcanzar cierto puntaje nos dará artículos para seguir construyendo, o como ya es común, si no quieres esperar, siempre puedes optar por pagar, lo cual nos pone ante el primer problema del juego, el pay to fast, y es que para que alguien que no le mete dinero al juego consiga una torreta decente, le tomará tiempo, mientras que el que pagó por conseguirla antes tendrá más ventaja, lo que también quedaría un poco en el pay to win, ya que hay planos de vehículos más resistentes y pesados que se obtienen pagando, por lo que quien pague está por encima del que no. Pero hay un detalle que les diré más adelante respecto al tema. El juego nos ofrece 3 modos: PvP, que es un duelo 6 vs 6 sin reapariciones, donde el objetivo es eliminar al equipo rival o capturar la zona designada, lo que ocurre primero. PvA, donde serán oleadas de enemigos variables con un jefe final a vencer. El objetivo es sobrevivir las oleadas y evitar que el enemigo capture las zonas designadas. Aquí puedes aparecer cuantas veces sea necesario. Por último, PvP, en clanes, un modo similar al primero, pero aquí con miembros de clanes rivales, y para participar requiere ser parte de un clan activo. Cada uno de estos modos tiene sus variaciones de recompensas, donde el modo es el mismo, pero las recompensas mejoran, así como los niveles de los enemigos, por lo que tendrás que ser muy cauteloso a la hora de mejorar tu vehículo. Los controles de disparo serán automáticos para algunas armas, mientras que para otras serán manuales, sobre todo para lanzamisiles y torretas pesadas, así como para activar algunos módulos que nos dan más ventaja. La conducción también será manual, y aunque es un poco complicada en un inicio, haciéndote chocar con todo a tu alrededor con un poco de práctica, te acostumbrarás, aunque en los enfrentamientos nunca falta quien se te pega como chicle y choques como carrito chocón en feria. Los mapas no son muchos, pero son extensos y bien trabajados para la acción de los vehículos. Ahora, volviendo al tema de las microtransacciones, pues a mi parecer, pese a que es algo a considerar, no le veo un gran problema, ya que el juego no se anuncia como uno que revolucionaría la industria o como un juego innovador. Todo lo contrario, a legua se nota que es un juego casual que no se hizo para el público que desea una experiencia competitiva, sino para quien busca una experiencia divertida y casual. Otra de las cuestiones es que el juego en su mayoría, sobre todo en misiones de rango bajo, encontrarás más bot que en gente real, lo cual no es tan malo si se considera que más arriba tal vez te encuentres con ballenas que te despedazarán sin que te des cuenta. ¿Vale la pena? Si lo que buscas es un juego casual con el cual pasar el rato mientras esperas en alguna fila o no tienes nada que hacer y no tienes ninguna experiencia en juegos móviles, Crossout Mobile es un juego decente para pasar el rato sin tomártelo muy en serio, siempre y cuando tengas internet, claro, porque no tiene opción offline. Si por el contrario ya tienes experiencia en juegos multijugador, específicamente shooters, tal vez Fortnite sea para ti. Y por acá arriba te digo cómo jugarlo sin la necesidad de un teléfono ultra potente o consola, solo con un buen internet. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.